Ya, aquí tenemos entonces, ¿cómo lo puedo hacer para saber mi nota del test 1 si no la alcanzó a ver? Muy buena pregunta. ¿Por qué no la alcanzó a ver, estimado Eduardo? ¿No te llegó el correo? No, si no era un correo, era un aviso que había en el portal, ¿ya? Era un aviso que se lo subí, creo que fue el domingo, ¿ya? Y estaba abierto ayer hasta las 13 horas, pero al final lo dejé abierto hasta las 6 de la tarde, ¿ya? Entonces, si no alcanzaste, me envías un correo, puede ser mañana o más tarde, solicitando tu puntaje y nota, y ahí te doy tu nota del control 1, ¿ya? Bien. A ver, aquí está el control de hoy. Ah, ¿dónde está? Aquí está. Teórico 2. Este es. Aquí está el control de hoy. Si tienen problema de conexión, ustedes saben lo que hay que hacer. En el momento tienen que enviar un pantallazo de lo que está sucediendo, lo que está indicando al portal. El pantallazo debe indicar claramente la hora en la cual se está generando el problema, ¿ya? Y eso me lo tienen que enviar en el momento a mi correo, ¿ya? Ya, aquí sí. Vamos, T01 Bachi. ¿Qué funciones biológicas están determinadas por la elevada constante dieléctrica del agua? ¿La pueden ver? Ya. Entonces dice, eh, amortiguador y aislante térmico. La pregunta es constante dieléctrica. ¿Cuáles son las funciones biológicas? Ya sabemos que el agua es el disolvente universal, puede disolver sales, además puede servir debido a esta elevada constante dieléctrica como un medio para transportar eh, sales, ¿cierto? Y además puede constituir un medio para reacciones bioquímicas. Por lo tanto, la B dice amortiguador y aislante térmico no son funciones asociadas a la constante dieléctrica. A ver, ¿qué dice don José? ¿Por qué no se manda una que no alcancé a leer? A ver. Una repasada de las 3 páginas de una y después se explica. ¿Quiere ver las otras respuestas? Ah, No güey, una güey, por güey, una. güey. Güey, Ansioso. José. Calma, José, calma. Tranquilo, José. Ya, dar volumen a las células, esto es función de cohesión. Permitir deformaciones, cohesión. Medio para la ocurrencia de reacciones, sí, eso está determinado por la constante dieléctrica. Ascenso de agua a los árboles, adhesión. Aislante térmico, elevado calor específico. Turgencia en plantas, cohesión. Dispersales y transportar las sales, función biológica asociada a constante dieléctrica. ¿Ya? Bien. ¿Qué función cumple el fosfato de calcio en los vertebrados? Una sal sólida, precipitada. Formar el esmalte de los dientes, aquí se podrían haber confundido. ¿Ya? Vamos a ver, el esmalte está formado por fosfato, por hidroxi, ¿cómo se llama esta? Hidroxiapatita, ¿ya? Que es un, ¿cómo se llama? Ah, no fue el nombre. Un fosfato cristalino, ¿ya? Un fosfato cristalino. No es este fosfato que aparece aquí. Este fosfato es constituyente de los huesos. Es, es el mismo ejemplo que vimos en clase. Exacto, para los huesos, para la columna vertebral, para los huesos, junto con el carbonato de calcio, más dicen los vertebrados para darle un poquito de orientación, ¿ya? Para indicarles que es parte de los huesos. Aquí se podrían haber confundido, claro, para el que sabía que el esmalte tenía calcio, pero es un cristal de fosfato de calcio, ¿ya? El flúor también es constituyente del esmalte. ¿Regula la presión osmótica? No, porque es una sal sólida o precipitada.
Aislante térmico, no, esto es una función de los lípidos. Reserva de energía, no, esto es una función de los carbohidratos. Por lo tanto, estructural, ¿ya? Huesos. Número 3. ¿Cuál es la función biológica asociada a la biomolécula de la figura? Uy, que enredada la biomolécula. Qué malo el profe, miren lo que les puso. ¿Qué será esto, pollitos T01? Muy bien, muy bien. Un balazo. Bachillator, muy bien. Es un gangliósido. Tenemos aquí un ácido graso. Aquí tenemos esfingosina, ceramida, unida a una cadena de monosacáridos, a un oligosacárido. Por lo tanto, es un gangliósido. Función de los gangliósidos: reconocimiento de señales, transducción de señales, identidad celular. Esas son las funciones, ¿ya? Estructural en pared celular de los hongos, nada que ver, eso es quina. Precursor de hormonas sexuales, colágeno. Estructural en membranas celulares vegetales. Estructural en membranas celulares vegetales, no, porque esto se encuentra a nivel del sistema nervioso, ¿ya? Reserva de energía a largo plazo, no, eso corresponde a triglicéridos. Reconocimiento de señales, sí, reconocimiento de señales. Número 4. Siguiendo en orden desde el extremo polar hacia el apolar, ¿cuál es la composición de un fosfolípido? Ya. Recordemos que los fosfolípidos tienen un extremo polar hidrofílico y otro apolar. Dice, siguiendo el orden desde el extremo polar hacia el apolar. Entonces, rápidamente ustedes tienen que recordar que el extremo apolar está dado por los ácidos grasos, ¿cierto? Ya. Pero dice un fosfolípido. Ya. Colina, puede ser, sí. Fosfato, sí. Glicerol, sí. Esfingosina, no. Esfingosina constituye parte de un componente específico de los de los esfingolípidos. ¿Ya? Dos cadenas de ácidos grasos, glicerol, fosfato, colina, sí, pero está al revés. Dice arriba en orden desde el extremo polar hacia el apolar. Inositol, fosfato, ceramida, no, aquí falta el glicerol y acá se reemplaza la ceramida por dos ácidos grasos. Colina sí, fosfato sí, glicerol sí. ¿Una cadena de ácido graso? No. Son dos cadenas de ácidos grasos presentes en los fosfolípidos. Por lo tanto, colina, fosfato, glicerol, dos cadenas de ácidos grasos. Número 5. Veamos. Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué polisacárido está representado en la figura? Podría ser celulosa. Uno rápidamente dice arriba polisacárido. Puede pensar en almidón, amilosa o amitina, celulosa, quitina, glucógeno. Los cerebrósidos tienen un monosacárido unido a ceramida, un solo monosacárido. Ya. Podrían haberlo confundido con amilosa, porque esto es una cadena lineal, pero entre el carbono 1 y el carbono 4, ¿ya? Línea hacia arriba. Por lo tanto, es beta. Ya. ¿Qué será esto? Glucosa, galactosa. ¿Qué será esto? El 2 tiene una cadenita corta. Carbono 2 tiene la cadenita corta. Esto es N-acetil, exacto, N-acetilglucosamina. Una N-acetilglucosamina más otra y más otra a través de enlaces beta 1,4. Acá pareciera que fuera beta, alfa, pero fíjense aquí, está hacia arriba la N-acetilglucosamina, aquí arriba está el carbono 2, por lo tanto esto está
girado prácticamente 180 grados, pero todos son beta 1,4. Uniones de N-acetilglucosamina por enlaces beta 1,4 corresponde a quitina, no olvidar. Por lo tanto, no es celulosa, tampoco es amilopectina, ni glucógeno, ni amilosa. Quitina es estructural en insectos. ¿Ok? Ya. Número 6. ¿Qué tipo de lata ha indicado con la flecha? Ya. Vamos viendo. ¿Qué es esto? Este disacárido. Lo vimos en clase, lo vimos en la actividad integrativa. Está unido por dos, está formado por dos hexosas. Maltosa o lactosa. No es sacarosa. Cuidado, la sacarosa es glucosa fructosa. Esta es glucosa galactosa. Por lo tanto, esto es lactosa. Enlace beta 1,4. Glucosídico beta 1,4. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Benzo? ¿Valentina? Ya. Vamos a las 7. La 7 dice, según sus conocimientos de composición química de la célula, ¿cuál sería la función de cadenas constituidas por las 4 macromoléculas de la figura? Las 4 macromoléculas de la figura. ¿Ya? Aquí. Ya. ¿Qué son estos? Son nucleótidos. Ya. Entonces, para discernir si son desoxirribonucleótidos o ribonucleótidos, ¿en qué tenemos que fijarnos? El profe les dijo que no se aprendía la estructura química de las bases nitrogenadas, por lo tanto, si no sé la estructura química de las bases nitrogenadas, exacto, me tengo que fijar en el OH si está presente en el carbono 2. Todas estas pentosas tienen OH en el carbono 2, por lo tanto es ribosa. Todas son ribosas, por lo tanto son ribonucleótidos. ¿Ya? Función. ¿Almacenan información genética? Podrían haberlo confundido con eso. No, recalcamos en clase que la información genética corresponde a los genes, y los genes están en el ADN, desoxirribonucleótidos. Por lo tanto, no es la A. Reserva energética a corto plazo en animales, nada que ver. Soporte estructural en insectos, eso es quitina, esto no es quitina. Reserva energética en vegetales, eso sería almidón. Estos no son monosacáridos, son nucleótidos. Dirigir la síntesis de proteínas, sí. Los ribonucleótidos pueden ser parte del ARN mensajero, del ARN de transferencia o del ARN ribosomal. Por lo tanto, dirigir la síntesis de proteínas. ¿Sí? Ya. Número 8. ¿Cuáles serían los correctos constituyentes de un desoxirribonucleótido? Desoxirribonucleótido. Por tanto, tiene que tener desoxirribosa. Ya, todos tienen desoxirribosa. Vamos viendo qué nos dicen las alternativas. 2 fosfatos, carbono 5, desoxirribosa, carbono 1 timina. ¿Ya? ¿Dónde está lo malo? Ahí está lo malo. Dice 2 fosfatos. Los desoxirribonucleótidos deben tener un solo grupo fosfato. ¿Sí? Lo indicamos en clase. Ya, acá creo que dice un grupo fosfato. Carbono 3, desoxirribosa, carbono 1, adenina. ¿Dónde está el error? Oli, carbono 3.
el fosfato de un desoxirribonucleótido está unido al carbono 5, no al carbono 3. Un fosfato, carbono 5, carbono 2 de la desoxirribosa, citosina, aquí está el error. La citosina, la base no se une al carbono 2, las bases siempre se unen al carbono 1. Por lo tanto, esta también está mala. Ahí también está malo. Un fosfato, sí, se une al carbono 5 de la desoxirribosa, correcto, y al carbono 1 de la desoxirribosa se une la guanina. Por lo tanto, B es la correcta. Número 9. ¿Qué función biológica tiene la macromolécula de la figura? Antes de ver las alternativas, ustedes tienen que visualizar la macromolécula. Ya, ¿qué es esto? Una proteína, ¿cierto? Obviamente no es un nucleótido, tampoco es un lípido, tampoco es un monosacárido. Tiene varias estructuras en alfa hélice y tiene forma, no es mioglobina, tiene forma globular. Globular. Ya. Aporte inmediato de energía no es una función de las proteínas. Reserva de energía a largo plazo, tampoco. Soporte mecánico sería una función de la proteína siempre y cuando tuviera una estructura fibrosa, ¿ya? Pero es una proteína globular. Almacenar información genética, menos. ¿Quién almacena información genética? El ADN. Forma globular, soluble en agua, función metabólica, hormonal, enzimática, entre las más importantes. ¿Ya? ¿Por qué tiene grupos M? Porque debe ser una hemoglobina. Ahí tiene uno, ahí tiene otro No, trocito. profe, estaba diciendo que por qué no es mioglobina. Es porque veo ahí unos grupos M, Ah, entonces claro, es una la hemoglobina. mioglobina es estructura terciaria, por lo que me acuerdo. ¿Sí? Esta es cuaternaria. Ya, vamos al gráfico. ¿Qué puede deducir del gráfico de cinética enzimática? Ya, tenemos dos situaciones, como lo vimos en clase. Tenemos la reacción no catalizada por la enzima y la reacción catalizada por la enzima. Ya. A dice Bmax se alcanza en el punto de saturación de producto. ¿Por qué no es la A? Punto de saturación del sustrato. Ahí dice producto. Incorrecto. Punto de saturación del sustrato. C. Si la velocidad de la reacción inicial disminuye, la velocidad de la reacción inicial disminuye, Km también disminuye. Ahí está Km, la constante. A ver, ¿por qué no es la C? Fíjense en esta pendiente, ¿ya? ¿Qué pasaría si la velocidad de la reacción inicial disminuyera? La pendiente la voy a marcar. Ya no iría, iría, a ver, iría acá. Deme un segundo. La pendiente iría ahí y después por acá alcanzaría la velocidad máxima. ¿Qué pasó con la pendiente? Ah, cuesta dibujar aquí. Ahí está Km. ¿Aló? ¿Se escucha? Si disminuye la velocidad de la reacción inicial, Km va hacia la derecha. Esta curva me indica que ha disminuido la velocidad de la reacción inicial. Si la velocidad de la reacción inicial aumentara, más aún tendríamos para acá la curva. Ahí, tanto el Km disminuye. Es todo lo contrario. Si aumenta la velocidad
de la reacción inicial, Km disminuye. Recuerden que Km es una representación de la afinidad de la enzima por el sustrato. Si aumenta la velocidad de la reacción inicial, eso quiere decir que la enzima tiene más afinidad por el sustrato. Por eso cataliza más rápido la reacción. Pero si cataliza más lenta la reacción, baja la velocidad de la reacción inicial, estamos en esta partecita de acá, aquí baja la velocidad de la reacción inicial, por lo tanto la enzima tiene menos afinidad por su sustrato. Por lo tanto el Km aumenta. Es todo lo contrario. ¿Ya? En la reacción no catalizada, no, pues la reacción no catalizada no hay Km, porque el Km es una constante que se utiliza para reacciones que están catalizadas por las enzimas. ¿Ya? Acá no hablamos de Km. Bien, la D dice, la enzima modifica la termodinámica de la reacción. Recordemos ya que dentro de las propiedades de las enzimas están que no alteran la termodinámica de la reacción, no modifican la termodinámica de la reacción. ¿Ya? E dice, a concentraciones bajas de sustrato, voy a borrar las líneas para que no se confundan, a concentraciones bajas de sustrato, o sea, ahí, a este nivel, concentraciones bajas de sustrato, la reacción no catalizada por la enzima tiene la misma velocidad que la reacción catalizada. ¿Es verdad eso, no? A bajas concentraciones de sustrato, la reacción no catalizada por la enzima tiene la misma velocidad que la reacción catalizada. Reacción no catalizada, ¿ya? A bajas concentraciones, la velocidad es mucho más baja que la reacción catalizada, ¿ya? Acá dice tiene la misma velocidad, no tiene la misma velocidad, tiene una velocidad mucho más baja. La correcta dice, la velocidad no puede aumentar más de Vmax, aquí tenemos Vmax, porque todos los complejos de enzima sustrato están ocupados. Aquí estamos en el punto de saturación, no podemos aumentar más el Vmax. Claro, todas las enzimas están ocupadas trabajando, no es activo libre o disponible para aumentar la velocidad de la reacción. Por lo tanto, no podemos ir más alto que la velocidad máxima. La única, digamos, forma de aumentar Vmax sería agregando más enzima. Pero este gráfico se cumple en condiciones de que no variamos la concentración de enzima. El único factor que podemos variar, ¿ya?, es esta variable, la concentración de sustrato. ¿Ya? ¿Estamos? Claro, pero es lo que tú deduces de esto, pues lo que tú puedes interpretar. ¿Por qué no puedo aumentar más Vmax? Cuando interpretamos el gráfico en clase, dimos la explicación que ¿por qué no aumentamos Vmax? Recuerdo. Y la explicación fue que no había enzima disponible. ¿Ya? ¿Ok? Bien. Dudas, chicos. ¿Se corta? ¿Profe Cop? Profe, No. ¿Sí? ¿cómo se ven las notas del test 1? No sé si ya lo dijo. Había que entrar al control 1 y seguir las instrucciones que les puse en el aviso del otro día. Ah, no vio el aviso. Ya, ok, gracias. ¿Ya? Oh, bueno, si no alcanzaron a verlo, atento a los avisos, envíenme un correo, puede ser esta semana o mañana, y les doy, ¿ya? El puntaje máximo de este test son 10 puntos. Cada una vale
Es lo mismo que si la 2 puntos responda a las que tiene. Bien, ¿alguna otra duda, chicos? Perfecto. Ya. ¿Modo robot? Sí, igual que en modo robot. Ya. ¿Alguna duda con respecto a ahorita acá? ¿Duda? Ok. Profe, yo tengo una duda. Dime, dime. Es que, sí, en la estructura del el fosfoglicérido, ¿cuál es la diferencia como principal entre los dos? En el fosfoglicérido tienes ¿cómo se llama? Tiene fosfato y glicerol en la parte central y tiene ¿Ya? dos colas de ácidos grasos. Ya esos son fosfoglicéridos. Y los esfingolípidos, recuerda que tienen ceramida en un extremo y al Sí, otro sí. extremo pueden tener un monosacárido o varios monosacáridos. ¿Ya? Lo que me confundía en el fosfolípido y el fosfoglicérido es que era que ambos se pueden unir a un monoalcohol Sí, con sí, el OH del grupo fosfato. sí, sí. Ah, ya, entonces, estructuralmente, como, ¿con qué diferencia? O, no sé, eso es lo que no me confunde. El fosfolípido son los más abundantes. ¿Ya? Cuando hablamos de fosfolípido, nos estamos refiriendo a la estructura más abundante que es la estructura de un fosfoglicérido. Esta es la estructura del Ah, fosfoglicérido, ¿ya? La que está en C, colina, fosfato, glicerol y dos cadenas de ácidos grasos. Este de acá, el A, se podrían haber confundido con el A, esta es la estructura de un esfingo, ¿cómo se sí, llama? Un esfingolípido. Pero en el esfingolípido no tenemos un segundo alcohol. Ya esta colina esfingo, puede variar, ¿ya? Pero ya. esto no es característica de los fosfoliséridos, que son el tipo más abundante de fosfolípido. Ya. Ya, profe. Gracias. Ujú. Además, los esfingo tienen, como dice la Javi, tienen un solo ácido graso. Y los fosfolípidos tipo fosfoglicéridos tienen dos ácidos grasos. ¿Ya? Ok, estamos. Ya chicos. Em, mañana yo creo que, o el jueves, va a estar disponible el control para que puedan revisar su puntaje. ¿Ya? Ahora no vamos a esperar tanto como la otra vez, ahora tenemos el instructivo y es súper fácil activarlo para que ustedes lo puedan ver. Sí tienen que estar atentos a los avisos, ¿ya? Esto no quiere decir que va a estar abierto todo el tiempo el control durante todo el semestre, no, siempre va a estar abierto una mañana o un día máximo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hora es? ¿Qué quiere decir? Pues 4. Que queda poco tiempo. Ya, vamos entonces. ¿Cuál fue nuestra última clase? ¿Recordarle al profesor, al tatito profesor que no se acuerda? ¿Hay cansancio mental, Constanza? Creo ¿Bachi que está ahora cansado? tenemos, ay, creo que ahora tenemos transporte celular, ¿o no? ¿Terminamos membrana? ¿Contexto? Creo que sí. A ver, terminamos el viernes esto. ¿Están cansados, Bachi? Bachi no se cansa. Bachi estudia 24/7. Todos ponen sí. Ya, creo que llegamos hasta aquí. Recuerden un poquito la memoria. Eso lo vimos. Hablé de las funciones generales de las membranas. Y la última parte de esta clase había una tarea que es básicamente como un estudio para el Solemne 2. ¿Ya? ¿Esto lo alcanzamos a ver? Creo que sí. Hola. ¿Eso? ¿Tomás? ¿Bastián? ¿Alcanzamos a ver esto?
Sí. Quedamos en... O si terminamos, parece. Voy a tener que empezar a anotar por Profe, sección en... vimos todo menos las preguntas que creo que habían quedado de tarea. Ah, claro. Sí, sí terminamos. Esto queda de tarea, ¿ya? Es como material, una guía de estudio que les va a servir a ustedes para preparar el Solemne 2, ¿ya? Ok, cerramos y cargo la diapositiva siguiente. Denme un segundo, por favor. Sí que están cansaditos. ¿Y en química también le dicen a la profe que están cansados? ¿Qué le hace la profe Margarita? La profe Matar. Transporte, aquí está transporte, ya. Ah, no, le dicen a la profe que están cansados. Les da miedo decirle. Menos satánico. Oh. O sea que biología celular es satánico. El profe es un brujo. El profe de biología celular es malo con los pollitos. Los tortura entonces. Ay, que están colocando. Práctico, qué bueno. El pollo Castillo, el youtuber chileno. Tiene buenos videos. A eso te refieres, ¿no? ¿A pollo Castillo? Ah, es otro pollo entonces. Ya, vamos a comer esto. Transporte. Ok. O sea que me quedan 15 minutos. Ya. En 15 minutos puedo avanzar 30 ya. Ya. Muy bien. Sofi. Ya, chicuelos. Atención. Vamos a continuar entonces con nuestra materia. La materia del Solemne 2, ¿ya? Esta materia la vamos a evaluar. Parece que el Solemne 2 está fijado para fines de mayo. No recuerdo bien la fecha. ¿Ya? ¿Tienen certamen hoy en la tarde? No creo. Bien. Una de las funciones que habíamos indicado para la membrana celular es que la membrana constituye un medio a través del cual se pueden transportar o movilizar solutos. ¿Por qué? Porque la membrana es una estructura semipermeable, ¿ya? La membrana no es 100% una estructura permeable, ni tampoco 100% una estructura impermeable. Deja pasar algunos solutos e impide el paso de otros, ¿ya? La membrana es selectiva. En ese contexto, la permeabilidad de la membrana, como dice acá arriba, por definición corresponde a la facilidad de las moléculas para poder atravesarla, ¿ya? Ahora, la membrana es selectiva, es semipermeable, permite el paso de algunos solutos e impide el paso de otros. En términos generales, moléculas pequeñas o con carga eléctrica neutra pasan con facilidad la membrana. Moléculas pequeñas con carga no pueden atravesar la bicapa lipídica. Necesitan de un mecanismo especial que tome de un lugar a otro para poder atravesar la membrana. Moléculas grandes tampoco pueden atravesar con facilidad la membrana. Necesitan de una proteína transportadora que las ve y las lleve hacia el otro lugar. ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuáles son los factores de los cuales depende la permeabilidad? Vamos viendo. Son 4 factores. Depende en primera instancia de la solubilidad en los lípidos, el tamaño de la molécula o del soluto, depende de la carga de la molécula y también depende del tipo de proteína específica que esté en la membrana. Ya, vamos a explicar en forma general cada uno de estos factores.
En el caso de la solubilidad en los lípidos, ¿ya? Las moléculas hidrofóbicas apolares atraviesan con facilidad la bicapa lipídica. ¿Por qué? Porque la bicapa está constituida en su mayor parte por lípidos, por fosfolípidos, ¿ya? Por lo tanto, toda sustancia que se puede disolver en lípidos puede atravesar la bicapa sin impedimento. Moléculas hidrofílicas o polares no atraviesan la bicapa, ¿ya? Segundo factor, el tamaño de la molécula. Moléculas pequeñas, ¿ya?, pueden atravesar con facilidad la membrana, pero moléculas grandes no atraviesan la membrana. Necesitan de un carrier o de proteína transportadora para poder atravesar la bicapa lipídica. Tercer factor, la carga de la molécula o del soluto. Moléculas que presentan carga eléctrica no atraviesan la membrana, aunque sean pequeñas. Por ejemplo, los iones son moléculas pequeñas, pero que presentan carga eléctrica, positiva o negativa. No atraviesan la bicapa lipídica. En este caso, los iones necesitan de proteínas tipo canal para poder atravesar la bicapa lipídica, ¿ya? Ahora, moléculas no cargadas o eléctricamente neutras sí pueden atravesar la membrana, la bicapa. Cuarto factor, las proteínas de membrana. Si una membrana tiene una gran cantidad de proteínas tipo canal o tipo canales, esa membrana está especializada para poder movilizar gran cantidad de iones a través de ella, ¿ya? Por otra parte, si hay una gran cantidad de proteínas transportadoras o carrier o permeasas, esa membrana tiene la capacidad de movilizar moléculas más grandes a través de la bicapa lipídica. En el caso de los transportadores o carrier, ¿ya?, el movimiento es a favor de gradiente de concentración. Y en caso de las permeasas o bombas, el movimiento de la molécula grande, es en contra de gradiente de concentración, ¿ya? Bien. Entonces, ¿de qué factores depende la permeabilidad de las membranas? La capacidad que tengan los solutos de poder atravesarla. Depende de la solubilidad en lípidos que tenga la molécula, del tamaño de la molécula, de la carga y del tipo de proteína específica que exista en esa membrana. ¿Ok? Bien. Sigamos. Tenemos acá representado los 4 tipos de transporte más importantes. Vamos viendo. Vamos a distinguir un grupo de transporte que son los tipos de transporte pasivo, es decir, los que implican movimiento de solutos a favor de gradiente de concentración, sin gasto de energía. Y en el caso de los transportes activos, el movimiento de soluto es en contra de gradiente de concentración y hay gasto de energía, ¿ya? Bien, tenemos acá A, B y C, son los tipos de transporte pasivo. Tenemos los no mediados por transportador y acá tenemos los mediados por transportador. Para que no se confundan con lo que van a encontrar en los textos, les recomiendo que asocien B y C con difusión facilitada. Repito, A y B, según el esquema, es un tipo de transporte no mediado. ¿Por qué no mediado? Porque no está mediado por un transportador proteico. En cambio, C y D están mediados por transportador, ¿ya? Pero para que no se confundan con lo que les aparezca en los textos, tienen que considerar A como difusión simple, de acuerdo a lo que aparece acá, y B y C
como difusión facilitada. El B es difusión facilitada por un canal iónico o un canal acuoso. Y C es difusión facilitada por un transportador proteico. ¿Ya? ¿Me siguen? Bien. En el caso de A, está indicando el movimiento en A. A corresponde a un tipo de difusión simple a través de la bicapa lipídica. El soluto se mueve a favor del gradiente de concentración. A, fíjense, es mayor la concentración afuera y menor la concentración en el interior de la célula. Un ejemplo es el oxígeno. El oxígeno, como es pequeño, no tiene carga, puede atravesar la bicapa lipídica, pero siempre a favor del gradiente de concentración, ¿ya? Por eso en el esquema me aparece el oxígeno más grande afuera con respecto al interior de la célula. En el caso B, que es un tipo de difusión facilitada por canal iónico o canal acuoso, el soluto también se moviliza a favor de gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. Un ejemplo, el sodio. Sodio es una molécula pequeña, pero tiene carga positiva, por lo tanto no atraviesa la bicapa como el oxígeno. En este caso el sodio va a atravesar la bicapa a través de canales iónicos, canales específicos para sodio. Por lo tanto el sodio se moviliza a favor de gradiente de concentración, de mayor concentración a menor concentración. Y no hay gasto de energía. Eso es lo importante que tienen que recordar. Canal iónico a favor de gradiente y no hay gasto de energía. ¿Ok? Ya. En C, ¿qué tenemos? Tenemos una difusión facilitada, pero por un transportador proteico. En C, el soluto son moléculas más grandes que se movilizan también a favor de gradiente de concentración. Aquí tenemos el transportador de glucosa, el transportador GLUT. GLUT se llama el transportador de glucosa. Lo voy a anotar acá, GLUT, el cual toma la glucosa una por una y la moviliza hacia el interior de la célula, a favor de gradiente de concentración, sin gasto de energía. ¿Ok? Ya. Pero en D hay una gran diferencia. En D se moviliza el soluto de una zona de menor concentración a otra de mayor concentración. ¿Ya? Por lo tanto, en D, el soluto D se está acumulando en el interior de la célula. Un ejemplo, la clase bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio moviliza al mismo tiempo sodio hacia el exterior, en contra de gradiente, y hacia el interior de la célula, el potasio lo moviliza en contra de gradiente. Por lo tanto, la bomba moviliza el sodio y el potasio hacia zonas de mayor concentración. Para poder hacer esto, la bomba, ¿qué necesita? Necesita un gasto directo de energía a la forma de ATP. ¿Ya? Por lo tanto, el esquema me dice que hay un gasto de ATP para poder movilizar sodio hacia el exterior y potasio hacia el interior de la célula. Este tipo de transporte, después, mañana, vamos a indicar que hay dos tipos de transporte activo. Un transporte activo primario, en el cual hay un gasto directo de energía a la forma de ATP, un ejemplo el que estamos visualizando, la bomba de sodio potasio, y otros tipos de transporte donde el gasto de ATP es indirecto. En ese caso, lo llamamos transporte activo secundario. ¿Ok? Bien, para resumir todo esto, recordar que hay tres tipos de transporte pasivo: a favor de gradiente, sin gasto de energía; difusión simple desde la bicapa; difusión facilitada
a través de un canal iónico y difusión facilitada a través de un transportador proteico. Y el último ejemplo, tenemos el transporte activo, en el cual se moviliza el soluto en contra de gradiente de concentración y por lo tanto hay un gasto directo de energía que puede ser directo a la forma de ATP o indirecto a la forma de ATP. Bien, preguntas con respecto a lo que hemos analizado. Patricio, Bárbara, Pablo. Claro, este es una difusión simple a través de la bicapa. El B puede variar como aparezcan los textos. Puede aparecer como difusión simple a través de un canal acuoso, como es lo que está especificado acá, o te puede aparecer como difusión facilitada a través de un canal. Pero también es una difusión a favor de gradiente sin gasto de energía. ¿Ya? Más dudas, chicos. Natalia, Camila, Eduardo, Bastián, Sofía. ¿No hay más dudas? Bien, quedamos hasta aquí por hoy. Mañana nos reencontramos a las 11 de la mañana y terminamos con la clase de transporte. Ya, chicos, un abrazo para todos, cuídense, nos vemos mañana. Chao, chao. Bye, bye.